¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que Jesús realmente dijo sobre comer carne de cerdo? Durante siglos, esta ha sido una de las preguntas más polémicas dentro de la fe cristiana. Algunos afirman que es pecado, otros aseguran que está totalmente permitido. Pero al final, ¿qué enseña realmente la Biblia sobre este tema? Prepárate, porque hoy vamos a profundizar en pasajes que muchas veces se interpretan mal, y la verdad puede ser muy diferente de lo que imaginas. Muchos cristianos tienen dudas porque en el Antiguo Testamento encontramos leyes muy claras sobre los alimentos considerados puros e impuros. El libro de Levítico, por ejemplo, enseña que el cerdo no debía ser consumido. Esto formaba parte de las instrucciones que Dios dio al pueblo de Israel para mantenerse santos y apartados de las naciones vecinas. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús trae una enseñanza sorprendente que transformó por completo la manera en que sus seguidores entendieron esas reglas. Aquí nace la gran pregunta: ¿Jesús abolió la ley sobre los alimentos? ¿O simplemente dio una nueva perspectiva que muchos aún no logran ver? La respuesta está en las propias palabras del Señor, y también en los escritos de los apóstoles que caminaron junto a Él. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Si amas aprender más sobre la palabra de Dios y deseas comprender la Biblia sin temor a interpretaciones equivocadas, suscríbete ahora mismo a este canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ningún contenido que puede fortalecer tu fe y traer claridad a tu caminar con Cristo. Ahora, imagina el impacto de esta revelación. Si Jesús realmente declaró puros todos los alimentos, eso significa que miles de cristianos viven cargando un peso que ya no forma parte del nuevo pacto. Pero, al mismo tiempo, debemos tener cuidado. La libertad no es excusa para vivir sin responsabilidad. El verdadero mensaje de Jesús va mucho más allá de la simple cuestión de lo que podemos o no poner en el plato. Por eso quiero que me acompañes hasta el final de este vídeo. Lo que vas a escuchar puede transformar por completo la manera en que ves la fe cristiana y las Escrituras. Para entender lo que Jesús realmente dijo sobre comer carne de cerdo, necesitamos retroceder unos pasos y mirar el contexto del Antiguo Testamento. En el libro de Levítico, capítulo 11, encontramos una lista detallada de los animales que el pueblo de Israel podía o no comer. Y el cerdo aparece precisamente como uno de los alimentos prohibidos. Pero, ¿por qué Dios prohibió este tipo de alimento para Israel? No se trataba únicamente de una cuestión de salud o higiene, como muchos piensan. Claro, también había beneficios prácticos al evitar ciertos animales en esa época, ya que no existía refrigeración ni formas seguras de conservación. Sin embargo, la razón principal era espiritual. Dios quería que Israel fuera un pueblo separado, distinto de las naciones paganas a su alrededor, que utilizaban muchos de esos animales en rituales de idolatría. Con estas reglas alimentarias, el Señor enseñaba a su pueblo el valor de la santidad y de la obediencia. Cada comida era una forma de recordar: ustedes son diferentes, ustedes me pertenecen a mí. Las leyes dietéticas funcionaban como un signo externo de una realidad espiritual interna. Por eso, para los judíos, comer cerdo era impensable. Era una violación directa del pacto que Dios había establecido con ellos. Esto explica por qué, incluso en los días de Jesús, todavía había tantos debates sobre pureza e impureza. Comer o no ciertos alimentos no era solo una elección personal, se consideraba una cuestión de fidelidad a Dios. Y es precisamente en este contexto que Jesús comienza a enseñar algo radical. Él no estaba simplemente discutiendo sobre comida. Estaba mostrando que la verdadera impureza no entra por la boca, sino que sale del corazón. Esto fue tan profundo que muchos religiosos de la época se escandalizaron. Pero antes de llegar a lo que Jesús dijo, es importante entender que la ley no era mala. Al contrario, era santa y buena, pero tenía un propósito específico para aquel tiempo. Señalaba hacia algo mayor, algo que se cumpliría en la persona de Cristo. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que la cuestión no es simplemente sobre lo que podemos o no comer, sino sobre el nuevo pacto que se estableció a través de Jesús. Hemos llegado al punto central de nuestra reflexión.
¿qué dijo realmente Jesús sobre los alimentos y en especial, sobre el cerdo? Uno de los textos más citados se encuentra en Marcos 7, 18-19, cuando Jesús, frente a los fariseos y a sus discípulos, afirmó que nada de lo que entra por la boca puede hacer impura a una persona, porque no llega al corazón, sino al estómago, y luego es eliminado. El propio evangelista agrega: así, declaró puros todos los alimentos. Este versículo es revolucionario. Imagínate el impacto para aquellos judíos que habían vivido siglos obedeciendo las leyes de pureza. De repente, Jesús cambia completamente el enfoque. El problema no está en lo que comes, sino en lo que guardas en tu corazón. Es decir, la impureza no es algo externo, sino interno. Por eso, a continuación, Jesús explica que del corazón salen los malos pensamientos, las inmoralidades, los robos, las mentiras, las envidias y tantas otras cosas que realmente contaminan a una persona. Él estaba mostrando que la santidad no se limita a reglas externas, sino a la transformación interior. Esto no significa que Jesús despreciara la ley. Al contrario, estaba mostrando su verdadero propósito. La ley era una guía, un tutor, pero ahora había llegado aquel que podía purificar al ser humano de adentro hacia afuera. Esta es la gran novedad del Evangelio. Cuando pensamos en esto, nos damos cuenta de que muchas veces nos preocupamos demasiado por detalles externos y olvidamos cuidar del corazón. ¿Cuántas personas discuten sobre comida, ropa o tradiciones, pero viven alimentando rencor, orgullo y falta de perdón? Jesús nos invita a mirar más allá de la apariencia y a enfocarnos en lo que realmente importa, un corazón transformado por el Espíritu de Dios. Y aquí está la primera gran lección de este vídeo. No es el plato que pones en la mesa lo que determina tu pureza ante Dios, sino las intenciones y actitudes que brotan desde tu interior. El alimento puede sostener el cuerpo, pero solo la gracia de Cristo puede purificar el alma. Recuerda esta verdad. La verdadera liberación no es decidir si puedes o no comer carne de cerdo. La verdadera liberación es entender que Jesús ya declaró que la pureza comienza y termina en el corazón. Después de las palabras de Jesús, todavía había mucha confusión entre los discípulos sobre lo que era puro o impuro. Esto queda claro en Hechos, capítulo 10, cuando Pedro tuvo una visión extraordinaria. Vio un lienzo bajando del cielo, lleno de animales que, según la ley judía, eran considerados impuros, incluyendo el cerdo. Entonces, una voz del cielo dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». La reacción de Pedro fue inmediata: «De ninguna manera, Señor. Jamás he comido algo impuro o inmundo». Aún estaba atado a la tradición que aprendió desde niño. Pero la voz insistió: «No llames impuro lo que Dios ha purificado». Esta visión se repitió 3 veces para que Pedro comprendiera la seriedad del mensaje. En ese momento, Pedro comenzó a darse cuenta de que el mensaje de Jesús no era solo sobre comida, sino también sobre personas. Así como los alimentos se clasificaban como puros e impuros, los judíos veían a los gentiles como excluidos del pueblo de Dios. Pero el Señor estaba mostrando que, en Cristo, ya no existe esa separación. El Evangelio sería anunciado a todas las naciones. Esta revelación cambió la historia de la Iglesia. Pedro entendió que ya no podía rechazar a las personas basándose en tradiciones o reglas antiguas. Del mismo modo, no tenía sentido seguir imponiendo leyes alimentarias que ya habían cumplido su propósito. Cristo trajo una nueva realidad, donde la pureza no se mide por el plato, sino por un corazón regenerado. Observa cómo esto se conecta directamente con las palabras de Jesús en Marcos 7. La visión de Pedro fue una confirmación poderosa de que la obra de Cristo había transformado la manera de entender la pureza. Dios estaba llamando a su pueblo a vivir en libertad, ya no atado a reglamentos que apuntaban a algo mayor, sino a vivir en comunión con Él y con todos los pueblos. Este pasaje nos enseña que muchas veces somos tentados a mirar la apariencia, lo externo, las reglas. Pero Dios mira el corazón. No le interesan las listas de puede o no puede como fin en sí mismas, sino una vida consagrada, llena de amor, obediencia y fe. Entonces,
La pregunta que debemos hacernos hoy no es solo, ¿qué puedo comer?, sino, ¿mi corazón está alineado con la voluntad de Dios? Después de las palabras de Jesús y de la visión de Pedro, el apóstol Pablo fue uno de los que más reforzó esta nueva realidad en sus cartas. Escribió a comunidades que vivían entre culturas diferentes, donde la alimentación era un tema de conflicto constante. Y su mensaje fue claro: en Cristo, la libertad prevalece, pero debe ejercerse con responsabilidad. En Romanos 2:14, Pablo declara: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es impuro en sí mismo, pero si alguien cree que algo es impuro, para esa persona es impuro. Observa cómo mantiene el equilibrio. Reconoce que en Cristo todos los alimentos son permitidos, pero también recuerda que hay que respetar la conciencia de cada uno. Si alguien cree que comer algo es incorrecto, debe seguir su convicción para no pecar contra su propia conciencia. Más adelante en Colosenses 2, 16-17, Pablo refuerza: por tanto, nadie os juzgue por lo que coméis o bebéis, o por los días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo esto es sombra de lo que había de venir. La realidad, sin embargo, se encuentra en Cristo. Está diciendo que aquellas reglas del Antiguo Testamento eran señales que apuntaban a Jesús. Ahora que la realidad ha llegado, ya no necesitamos vivir atados a las sombras. Esto no significa que podamos vivir sin límites. Pablo también enseña que no debemos usar nuestra libertad para dañar a otros. En 1 Corintios 8, explica que si comer carne escandaliza a un hermano más débil en la fe, es mejor abstenerse. La libertad cristiana siempre va de la mano con el amor al prójimo. Y aquí está la gran clave para nosotros hoy: Cristo nos liberó para vivir bajo la gracia, no bajo la ley. Esto incluye la alimentación. No es la comida lo que nos aleja de Dios, sino la manera en que usamos nuestra libertad. Si comemos con gratitud, glorificamos al Señor. Si decidimos abstenernos por amor a alguien, también glorificamos al Señor. El mensaje es simple y poderoso. La vida cristiana no se trata de reglas rígidas, sino de relaciones con Dios y con los demás. Lo que importa no es lo que está en el plato, sino lo que hay en el corazón. Después de todo lo que hemos visto hasta ahora, queda claro que la cuestión sobre comer carne de cerdo no se trata solo de alimentación, sino de comprender la obra de Cristo y el nuevo pacto que Él estableció. En el Antiguo Testamento, el cerdo era considerado impuro como señal de separación entre Israel y las naciones. Pero en Jesús, ese muro de separación cayó. Él declaró que la verdadera impureza no entra por la boca, sino que sale del corazón. La visión de Pedro confirmó esta verdad: Dios ya no llama impuro aquello que Él ha purificado. Y Pablo reforzó que nadie debe juzgar al otro por comida o bebida, porque lo que realmente importa es Cristo en nosotros. Esto significa que el Evangelio no se trata de listas de reglas, sino de una vida transformada por la gracia. Ahora, piensa conmigo. ¿Cuántas veces seguimos apegados a detalles externos, juzgando a las personas por lo que hacen o dejan de hacer, cuando en realidad el Señor mira el corazón? El verdadero cristianismo no está en el plato, ni en las tradiciones humanas, sino en una relación viva con Jesús. Él es quien purifica, Él es quien transforma, Él es quien nos da libertad. Esto no significa que debamos usar nuestra libertad de cualquier manera. Al contrario, debe estar guiada por el amor. Si mi elección puede afectar la fe de alguien más débil, es mejor renunciar. Ese es el espíritu del Evangelio: libertad con responsabilidad, gracia con verdad, fe acompañada de amor. Entonces, la pregunta final no es: ¿puedo comer carne de cerdo o no? La verdadera pregunta es: ¿mi corazón está siendo gobernado por Cristo? Si la respuesta es sí, todas las demás cosas encontrarán su lugar. Y ahora quiero hablarte directamente a ti. Si este mensaje trajo claridad a tu corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte este vídeo con alguien que todavía tenga dudas sobre este tema. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo más sobre la palabra de Dios. Y déjanos aquí en los comentarios, ¿cuál fue el versículo que más te habló hoy? Recuerda, no es lo que está en tu mesa lo que define tu pureza, sino aquel que está en tu corazón. Vive en Cristo, y encontrarás la verdadera libertad.